Bien, shalom hermanos. Bueno, Baruch Hashem, hoy estamos en el estudio de una nueva porción de esta semana. Esta porción es la 19 y corresponde a la porción de Terumá, que quiere decir ofrenda alzada. Ahora, no sé si ya escuchando un poquito de esta porción, ¿leyeron algo? Bueno, siempre es bueno leer un poco antes para que así cualquier duda y todo lo que traigamos en esta enseñanza pues se multiplique, ¿no? Sea más grande, podamos aprovechar más. Entonces, bueno, Terumá inicia en Éxodo 25:1 al 27:19. Y en general de lo que va a hablar toda esta porción es de la construcción del tabernáculo. Ahora, ¿saben qué es el tabernáculo o han escuchado del tabernáculo alguna vez? El templo, ¿no? El templo, sí. Que fue destruido 2 veces. Tiene cara de que sabe. No. ¿No? ¿No? Bueno, antes de seguir un poquito con esto, esta porción nos habla de la orden que da el Eterno a Moshe, que diga al pueblo de Israel de que deben construir el tabernáculo, de los elementos con los que debía contribuir el pueblo para la construcción, o sea, los materiales que iban a ocupar, los utensilios que iba a haber en el templo, el arca del pacto para las tablas de la ley, la mesa del pan de la proposición, la menorá de oro puro, el altar externo para las ofrendas. O sea, era tal cual, describe cómo tenía que ser la construcción de todo el tabernáculo, qué tipo de material, dónde se iban a ubicar cada una de las cosas. Nos empieza también a hablar de ciertos utensilios como la menorá, de los panes de la, por ejemplo, como los que usamos en Shabbat, cómo eran en ese momento, cuáles eran las diferentes partes y separaciones del templo y demás. Ahora, cabe recalcar aquí, hablando un poquito, relacionándolo con la parashá anterior, pues para este momento ya el pueblo de Israel ya recibió los 10 enunciados o las tablas de la ley, ya recibió también más ordenanzas que eran en Mishpatim, o sea, ya venía avanzando, ¿no? Ya venía un crecimiento. Entonces, ¿por qué de repente en esta porción nos dice que ahorita van a construir el tabernáculo? Se suponía que pues iban a llegar a la tierra prometida. El plan, el ideal no era que pasaran tantos años en el desierto. Sin embargo, aquí ya se les empieza a dar esa orden de cómo construir el tabernáculo. Un tabernáculo que iban a estar llevando, moviendo, se iba moviendo, ¿no? A diferencia de ya cuando se construye el segundo templo de Jerusalén. Son separados, ¿no? O sea, lo que hasta la fecha conocemos como el Cótel y demás, que es el templo de Jerusalén, lo que quedó del segundo templo que fue destruido, eso ya fue hasta una época después. Pero este es el tabernáculo que se construyó y que se iba moviendo con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, hablando literalmente, pues eso era el tabernáculo, ¿no? Era la tienda o santuario que el pueblo de Israel construyó y movió durante todo el tiempo que estuvo en el desierto. Y esta tienda era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Si nosotros nos vamos a Éxodo 25:8, que ya pues, forma parte de Terumá, bueno, les voy a leer desde el primero, para que entendamos un poquito más cómo va hablando esta porción, ¿no? Dice 25:1. El Eterno habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda de todo varón que le dieres de su voluntad de corazón. Tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, tejido azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onique y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En el 8, y harán un santuario para mí y moraré entre ellos. Entonces aquí lo que está diciendo el Eterno es: les voy a dar todas estas instrucciones, ustedes van a construir esto y yo moraré entre ustedes, ¿sí? Eso de forma literal, ¿no? Lo que nos dice la porción.
Pero hablando ya un poquito más de lo que significa el tabernáculo en nuestra vida, de lo que realmente es, pues el tabernáculo hace referencia a nosotros mismos. Recordemos que nosotros, que el Eterno mora en nosotros, somos una porción de Él, ¿no? Todo lo que está en esta tierra, al final es creación del Eterno. Pero nosotros tenemos la capacidad de que Él more en nosotros. Entonces, el tabernáculo hace referencia a nosotros mismos. Es decir, que toda la energía de Terumá, todo lo que aquí puede hablar como oro, plata, o sea, todos esos materiales y demás, en realidad nos está definiendo cómo tendríamos que ser nosotros mismos para que el Eterno pueda morar en nosotros. ¿Sí me van entendiendo un poquito más? Nuestro propio templo. Exactamente, o sea, al final nosotros somos el templo. Recordemos que ahorita no hay templo como tal edificado y ¿dónde está la presencia del Creador? Pues está en nosotros. Siempre y cuando estemos construidos de la forma que nos está indicando, ¿no? Es ahí donde entra el verdadero reto, digamos. Entonces, bueno, nos habla de las condiciones en las que tendríamos que estar para que el Eterno pueda morar en nosotros. Ahora aquí hay algo especial, ¿no? Dice, el tabernáculo y más tarde el templo sagrado, que fue el de Shlomo, el que también fue destruido, no fueron edificados para que la luz se revelara allí, sino para que la luz habitara dentro. Entonces, ¿esto qué quiere decir o cuál es la diferencia? No es que fuera un lugar en el que de repente iba a llegar la luz y aparecer, ¿no? O sea, no, era un lugar santo, un lugar sagrado donde iba a estar habitando esa luz. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es la luz? Porque muchas veces hablamos de la luz, ¿no? Y decimos la luz del Creador y la luz del Creador y se manifestó la luz del Creador pero ¿ustedes qué entienden por esa luz? De energía divina. Pero energía divina sí, pero me refiero a que no somos capaces de captar la luz. O sea, no es palpable, no se ve. Pues, sí, no se ve. O sea, incluso, por ejemplo, hablando de este mundo físico, como tal, lo que nosotros vemos no es luz. O sea, lo que nosotros decimos, por ejemplo, el foco emite luz, no es luz. Son, por decir algo, ondas, o sea, son diferentes efectos, ¿no? Pero como tal no podemos decir que percibimos la luz. Si eso, hablando de una manera física, ¿cómo creen que entonces es la luz del Creador? ¿O cómo percibimos esa luz? Espiritual. Acciones. Sí, Con acciones, sí. Buenas. Eso es una forma como de manifestar efectivamente esa luz, ¿no? Ahora, en sí es algo complejo. ¿Por qué? Porque, como hablábamos la vez pasada, somos seres limitados que por sí mismos no podemos entender la luz del Creador. O sea, no es un concepto que podamos decir, sí, la luz del Creador está ahí y me llena, ¿no? O sea, no llegamos a ese nivel de comprensión. Pero vamos a intentar entender una parte de esa luz, ¿no? Hay muchas formas también de explicarlo y diferentes formas de luz, pero vamos a entender un poquito más en este contexto de qué habla. Bueno, la luz es una parte, o sea, es en parte una expresión del Creador que se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, como sanidad, prosperidad, abundancia, misericordia, rigor. O sea, lo que a veces nosotros decimos que el Padre me dé luz en mi salud, pues es parte de, ¿no? O sea, de que se manifieste por medio de esa sanidad en mi vida, que se manifieste por medio de esa abundancia en mi vida, que se manifieste con paz en mi corazón. O sea, es a lo que a veces relacionamos con la luz. Les repito, no es la única forma de verlo, pero es con lo que a veces nosotros, como que hacemos esa transformación, ¿no? De lo que decimos luz a cómo creemos que se manifiesta esa luz en nuestra vida, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas? No. Ahora, ¿cuál es el punto importante de todo esto?
que estas manifestaciones empiezan a generar una transformación en la vida de la persona, siempre y cuando se reciba de manera pura. Ahora, otra forma de hablar de la luz es hablar de la palabra o de la Torá. Por sí misma la Torá es luz. Entonces, por eso cuando nosotros la leemos, empieza a haber luz en nuestra vida, ¿no? Se empieza a manifestar esa tranquilidad, a manifestar ese amor del Creador. ¿Por qué? Porque está aquí esa luz, ¿no? Ahora, sin luz no hay vida, incluso en el mundo físico, ¿no? Hay oscuridad, pero también hay luz. O sea, al final, incluso lo que es el sol manifiesta un tipo de luz que permite la vida. De la misma forma, si estamos diciendo que la Torá es luz, sin Torá no hay vida. Sin la luz no hay vida para nosotros. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta acá? ¿Todo claro? Sí. Ok. Ahora, a ver, hasta aquí vuelvan a decir ahora, ¿qué es la luz para ustedes en su vida? Por ejemplo, para ti, ¿qué es la luz del Creador en tu vida? Amor, misericordia. Uh-huh. Salud. Así se Salud. manifiesta esa luz del Creador en tu vida. Paz, tranquilidad, Paz, tranquilidad, bienestar. Sí, ya lo dije. Ya lo dijeron todo, ¿no? Siempre me dejan al último. Ya, no, ya. Ahora, traigan a su mente eso que para ustedes es la manifestación de la luz en su vida. Y díganme, ¿para qué quieren esa luz? Para estar bien. Sí, para estar Con bien. nosotros y Ujú. con el Creador, ¿no? Ujú. Con todo. Así es, así es. ¿Se ve? ¿Sí? Y con nuestro entorno, o sea, Sí. con Bueno, todo, ¿no? Que ahí- haya un equilibrio, Ahí una muy bien armonía. porque ya se están complementando, ¿no? O sea, al final, sí, ¿para qué quiero esa luz? Para sentirme bien. Sí, pero ¿dónde quedamos todos los demás? O sea, no porque esté mal, al final, si nosotros no estamos bien, tampoco podemos dar esa luz, no podemos dar lo que ni siquiera nosotros hemos podido recibir o contener, ¿no? Por eso también vamos a hablar de cómo se retiene esa luz. Pero ahí es donde empieza a distinguirse entre la verdadera condición para recibir esa luz. O sea, ¿para qué vas a querer esa luz? En mi vida se manifiesta como salud, sí, pero ya tienes salud, ya te sientes bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Poder ayudar, poder darlo a otras personas. Así es donde se transforma el objetivo. Porque si, por ejemplo, no, pues yo me he sentido mal toda la semana, ¿no? Dios no quiera, pero me he sentido mal toda la semana, me ha dolido la cabeza. Y entonces yo le pido al Creador que manifieste su luz en mi vida, que Él me sane, que me quite el dolor de cabeza, y entonces me lo quita. Y como hablábamos la vez pasada, en el momento que tienes esa necesidad, no, sí, ya por favor, hago lo que tú quieras, ¿no? Ayuno 3 días, pero ya ahorita quítame el dolor de cabeza. Hasta bendices tu pastilla. Hasta bendices tu pastilla, te lees todos los Teilim y ya, se te quita el dolor de cabeza. Y como decíamos la vez pasada, se te olvida porque lo pediste en primer lugar. Ahora, bueno, ya se me quitó el dolor de cabeza, pero bueno, me voy a ir a comer bien mal y me voy a sentar a ver la tele toda la tarde. O sea, entonces, ¿qué hiciste con esa sanidad que el Creador te regaló? O sea, ¿qué hiciste con esa luz que reveló para ti? Y no solo con eso, ¿no? Al final, por ejemplo, si trae esa luz a tu economía y vas y te lo gastas en algo que no edifica ni a ti, ni a tu familia, ni a la obra, ni a nadie, pues así como vino, se fue. O sea, es un instante, ¿no? Llegó y se fue. Ahí ya empezamos a ver cómo es que la luz, digamos que se nos diluye, ¿no? Se nos escapa de las manos. Ya vamos entendiendo qué es la luz, para qué queremos la luz. Ahora, ¿dónde se deposita esa luz? Nosotros fuimos creados desde un inicio para recibir, ¿no? Cuando el Creador nos dio toda esta creación, fue como un regalo, ¿no? Por decirlo así. O sea, y desde el inicio nosotros recibimos.
Nuevamente recordamos que somos seres limitados, incapaces de percibir la totalidad de la luz, la totalidad del creador, no somos capaces. Pero aquí es cuando empezamos a hablar de lo que va a contener la luz, es decir, la vasija. Creo que tú ya habías escuchado, ¿no? De la vasija. Yo sí. Bueno, la vasija, cuando hablamos de la vasija, hablamos de aquello que va a contener la luz dentro de nosotros mismos. Ahora, no quiere decir que literalmente es un vasito que está en nuestra alma recibiendo luz. Aquí es donde tenemos que empezar a enlazar, ¿no? Ok, si yo mismo soy ese tabernáculo donde va a posarse, a estar la presencia divina, y yo soy, o sea, como tal, yo soy esa vasija, o sea, yo soy ese contenedor de la luz. Es como si, por ejemplo, tuviera yo un vasito y le echo una jarra de agua, Se va a desparramar. pues se va a desparramar, ¿no? Pero si traigo yo una cubeta y le echo la misma jarra de agua, no ¿qué se va a pasar? alcanzar a llenar. No se va a alcanzar a llenar. Entonces, eso es lo que generalmente pasa con nosotros. Y no es porque empecemos a ver al hermano de junto, que si es una vasija muy grande o no, o cuánta luz percibe, no. Sino incluso al compararnos con nosotros mismos. ¿Cuánta luz éramos capaces de percibir y de dar, exactamente, hace unos días, hace unos meses, hace unos años? Ahora, ¿cómo es que vamos a ir pasando de esta vasijita? O sea, ¿y qué es esa vasijita? Pues esos pensamientos, esas acciones, esas palabras que van manifestando esa luz. ¿Cómo vamos a pasar de este punto a tener cada vez una vasija pues más grandota, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Bueno, esto se va a ir logrando por medio del trabajo espiritual, nuevamente de la práctica, como hablábamos la semana pasada, que la Torah, la palabra, no es algo que hoy practico y mañana se me olvida, y hoy como kosher y mañana no, y hoy hago Shabbat y mañana, pues no, mañana no, ¿verdad? O sea, y la próxima semana no, o sea, todo eso, ¿no? Es algo que va constante. Y eso quizás es algo que no percibimos, ¿no? Como cualquier cambio a veces físico, como el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, uno tiene, no sé, 20 años, o sea, yo ya no tengo 20 años, pero cuando tenía 20 años, y entonces pues pasa un día, pasa otro, y de repente, bueno, ya tienes 21, ¿no? Y luego pasa un día, y ya, y cuando ves tienes 24. Y entonces, no es que lo veas de un momento a otro, o sea, el cambio no lo viste de un día a otro, pero de repente ves una foto de cuando tenías, bueno, más chiquita, ¿no? Para que se note más de cuando tenía yo 15 años y dices, no, pues, ya pasó el tiempo, ¿no? Es algo similar, o sea, si uno tomara la foto de su vasija, de cómo estamos en este momento, ¿cómo queremos llegar a estar? ¿Qué tanto queremos ensancharla? ¿Qué tanto más queremos recibir del Creador? Porque ahí entra, pues no, o sea, mi vasijita es así y pues ya, ¿no? O sea, Estoy conforme. sí, yo Porque habrá recibí gente eso de la que luz. sí No. se queden ahí. Ahora, como nuestra misma naturaleza es ese deseo de recibir, pues en sí, nuestra alma lo que quiere es recibir más. O sea, yo en Shabbat ya aprendí esto, bueno, ahora quiero hacer esto, ¿no? Ya sé que no debo comer esto, bueno, ahora tampoco voy a comer esto. Ya sé que debo diezmar, sí, pero aparte ahora también quiero ofrendar. Y aparte también ahora ya sé que la sedacá se da de tal y tal y tal forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada vez va haciendo más. Y empecé diciendo nada más mi Shema, pero pues ahora ya digo mi Shema, ya digo mi Ana Bejoac, ya leo mis 72 nombres, o sea, ya hago cada vez un poquito más. Y entonces, ahí es cuando se empieza a ensanchar esa vasija. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Y ahí es donde tenemos que recordar, bueno, pero ¿para qué la quiero ensanchar? O sea, otra vez, ¿para qué voy a querer esa luz? Para estar preparado para recibir, porque a veces no estamos preparados para recibir, ¿no? O para dar. Es que ahí justamente viene el dar y el recibir. Porque como también decíamos la vez pasada, y aquí es donde entra un poquito, ¿no? En la porción habla del tabernáculo y empieza a hablar, por ejemplo, de la menorá, del arca, así, ¿no? Y al final, todos esos utensilios
también son vasijas, ¿no? O sea, es una vasija donde tú haces un acto físico para que esa luz baje, por decirlo así. Creo que todavía ustedes no estuvieron en Hanukkah, pero vamos a retomar un poco. Es, por ejemplo, Estuvieron Sí. en un par de días. En un par de Bueno, días. cuando se encendieron las candelas. en Hanukkah sabemos que es la festividad de las luces, ¿no? O sea, literalmente estamos prendiendo una luz cada día. Entonces, ahí, ¿por qué prendemos la Hanukkah? Pues al final también es un Acto. depósito, ¿no? O sea, es un acto, efectivamente, en el que estamos bajando esa luz. O sea, es una vasija donde se deposita esa luz. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Hanukkah y tú? Pues que la Hanukkah por sí misma baja esa luz y la está dando todo el tiempo, ¿no? Pero en nosotros está el deseo. En nosotros está el deseo de recibir, pero también el de dar. Entonces es ahí donde empieza el reto y empieza a surgir a veces esa, como esa oposición dentro de nosotros mismos de sí estoy recibiendo, pero ahora quiero recibir para dar, para compartir. Y esa es, digamos que la forma más efectiva de que la vasija se ensanche. ¿Por qué? Porque entonces el creador está diciendo, no, pues, o sea, yo le estoy dando un vaso de agua y lo repartió a 3 personas. No, pues ahora dale una jarra. Ya le di una jarra de agua y lo repartió a 50 personas. No, pues ya dale una cubeta, ¿no? Y entonces te va a ir dando cada vez más porque tú le estás dando a más. Pero si te da una cubeta y tú dices, pues es mía y solo es mío, y lo que aprendí solo es mío, y lo que estudié solo es mío, y la transformación solo es mía, o sea, todo aquí, pues ¿qué estás dando tú? No se replica, pues, que al final de Exactamente, cuentas ¿no? es lo importante que se O sea, replique. y de verdad que pues esto yo creo que es normal. O sea, al final de cuentas es la razón por la que estamos aquí, para que ese deseo se corrija. Pero a veces estamos tan ensimismados que perdemos de vista y entonces pongámonos a pensar cuántas veces en el día decimos yo, ¿no? Yo me siento bien, yo tengo hambre, yo quiero dormir, yo quiero hacer, yo quiero subir, yo quiero estudiar, yo no quiero estudiar, yo quiero ir con mi familia, así, ¿no? O sea, y dentro de todo ese día, ¿cuántas veces compartiste? O hasta O sea, agradeciste. ya, ¿no? Lo ideal pues que sería que pensaras en el otro antes, pero efectivamente ni agradecer llegamos a veces y damos tantas cosas por hecho que pues yo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos muy bien. ¿Vamos claros? Sí. Bueno, como les decía, para que nuestra vasija pueda estar apta es necesario corregir nuestro deseo. Es ahí donde entra la verdadera pregunta de para qué queremos la luz y si es solo por el deseo de recibir o ya hemos transformado nuestro deseo para compartir. ¿Sí? Entonces, pues esto nos lo podemos llevar de tarea, ¿no? Para la próxima semana. Pensemos en algo que nosotros deseamos, que generalmente le pedimos al Creador para nuestra vida y empecemos a compartirlo con alguien más. Empecemos por una cosa, ¿no? Porque pues con todo lo que nos da el Creador, que nos da todo, pues quizás sea un poco complicado de un momento a otro decir ya todo, ¿no? Todo lo voy a dar. Pero, por ejemplo, sanidad, decían que se manifiesta esa luz como sanidad. Bueno, si ya me la dio a mí, ¿cómo yo puedo compartir esa sanidad con los demás? Si lo que yo anhelo o la luz que el Creador me da es tranquilidad, ¿cómo puedo yo compartir esa tranquilidad? Porque imagínense que estemos tranquilos a costa de la intranquilidad de otros. O sea, eso es tanto como lo que hablábamos de las cucharas, ¿no? De la semana pasada. De solo para mí, y ni me alimento a mí ni alimento a otro, cuando podríamos alimentarnos los unos a los otros. ¿Mm? Entonces, pues eso sí, anótelo, hermanos. Como tarea. Tarea. Primero, pues pensar, ¿no? Algo que el Creador nos Te dé su luz.
Ajá, ¿cómo se quieres? manifiesta esa luz del Creador en nuestra vida? ¿Para qué la queremos? ¿Y cómo la podemos compartir? Por ejemplo, a mí se me quedó mucho una vez hablando con el pastor Alfredo, que yo le decía, no, sí, yo quiero sabiduría, ¿no? y no, pues sí, la sabiduría para todo, y sabiduría sube y baja. Y entonces, y él decía de compartir, y yo bien indignada, no, pero ¿cómo vas a compartir sabiduría? Bien cerrada, ¿no? No se puede, ¿cómo la vas a compartir? Y entonces me dijo bien fácil, pues bien fácil, manda un versículo a alguien, o sea, comparte algo de la palabra a alguien, ¿no? O sea, al final todo es sabiduría, compártelo. Y dije, no, pues sí, ¿verdad? Tan fácil, pero a veces uno no lo ve, porque como lo quieres para ti mismo, pues no. Para otro, quién sabe, ¿no? Que busque su propia sabiduría, casi, pues no funciona así, ¿no? Pero a veces no lo vemos. Entonces, empecemos por pensar en cómo se manifiesta esa luz, en para qué la queremos y cómo la podemos compartir con alguien más. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a Lucas 8:16. Bueno, yo leo Lucas 8:16. No, si quieres, No se peleen por buscarlo. Ah, no. Permíteme. Lucas, permíteme. No encuentro a Lucas. Ah, ya. Lucas, ¿qué número? 8:16. 8:16. 8. Voy. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Bueno, entonces ahí nos lo está diciendo bien claro, ¿no? Desde el principio. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija. Entonces imaginemos que ya nos hemos llenado de luz. Que al final a veces es una idea, ni siquiera... O sea, nosotros lo pensamos, pero si fuera realmente así, ya lo estaríamos compartiendo. O sea, si fuera una luz pura y contenida en esa vasija, preparada y pura, la estaríamos compartiendo, porque cada vez nuestro deseo se iría corrigiendo más. Pero, como dice, o sea, no enciendes una vela, por ejemplo, aquí, ¿no? Está oscuro y enciendes una luz, una vela. No la vas a cubrir con algo para que vuelva a haber oscuridad, sino por el contrario, la vas a poner para que todos puedan ver. Entonces, volvemos a lo mismo. Es parte, como decíamos, de alimentarnos unos a otros. Es parte, como decíamos en la de Yitro antes, que decía para sostener las cargas del otro. O sea, al final la Torah nos va... No es que nos vaya repitiendo el mensaje de diferente forma. O sea, puede que sí. Al final nos está dando lo que nosotros en este momento necesitamos escuchar. Entonces confiemos en eso. Si ya nos lo ha venido repitiendo la palabra de diferentes formas, pues empecemos a ver en qué no estamos compartiendo, en qué no estamos alumbrando, en qué no estamos alimentando al otro, en qué no estamos sosteniendo las cargas del otro, ¿no? Ok. Ahora, también aquí en Éxodo 25:2 dice, acá lo tengo, dice, di a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Entonces, además, aquí el Creador está siendo bien específico, ¿no? Y nos está diciendo, va a ser una ofrenda que tú vas a llevar, o sea, por ejemplo, este trabajo espiritual que vas a hacer para que tu vasija se ensanche, lo vas a hacer de voluntad y además lo vas a hacer de corazón. Por ejemplo, venía también una parábola como la de las cucharas de la semana pasada, y entonces, la verdad no la recuerdo bien, pero decía que estaban en un Yom Kippur y las puertas del cielo no se abrían, ¿no? Así decía. Entonces estaban orando, cabalistas, sabios, así, ¿no? Orando y rezando y todo, y nomás no se abrían. Y entonces llega un niño y él simplemente con lo único que llevaba, que era un silbato,
empieza a hacer un sonido. Y entonces todos corren a quererlo callar, ¿no? Porque era como una falta, como, o sea, había tanta luz y concentración en ese momento, que cómo es que estaba haciendo eso. Y entonces el rab dice, paren, ya se abrió, ¿no? Y es gracias al mérito de él. ¿Por qué? O sea, ¿ustedes por qué creen que en comparación a todos los demás que estaban haciendo una oración profunda y que estaban echándose el sidur completo, ¿no? Del pobre 3 veces, así, llegó un niño y con un acto así logró tal cosa? O sea, ¿por qué creen que haya sido? Porque el niño es... No tiene maldad. No tiene... Lo Y da es de que- corazón. Lo da de corazón, exactamente, ¿no? Entonces ahí dice, o sea, el niño tenía un deseo tan puro y un corazón tan sincero y alegre de hacerlo, que ese simple acto fue suficiente. Y es que a veces, o sea, ni lo más mínimo lo hacemos De corazón. de corazón. Entonces, ¿de qué nos va a funcionar hincarnos 3 horas? Y no porque no funcione, o sea, tampoco que no lo hagamos porque digamos que no es de corazón alegre y sincero, no. O sea, pero si ni siquiera llegamos a hacerlo así, es lo que el Eterno está pidiendo a nosotros, que sea de voluntad y que sea o sea, de corazón. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Y aquí entra un poco de... dice... que me traigan una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarán mi ofrenda. Entonces aquí podría decir uno, ¿cómo? O sea, lo están llevando, lo están trayendo, ¿no? O sea, que me darán una ofrenda y tomarán mi ofrenda. Entonces aquí el Eterno también nos está diciendo que podemos tomar esa luz. O sea, sí, Él nos la está dando. Pero ahora, ¿cómo retenemos esa luz? Porque a veces esa vasija está rotita, ¿no? Digamos. Entonces imagínense que Tiene otra más vez agua. tienen su cubeta de agua y entonces llegó Shabbat y la llenaron así bien abundante y tiene un hoyito. Y entonces para la siguiente semana pues ya no tienes lo mismo, ni más ni mucho menos, no, pues ya, o sea, no viste y de a cuenta gotas ya se vació, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo retenemos esa luz? Y bueno, aquí también quisiera enseñarles una diferencia muy importante, donde entra la práctica realmente de la palabra. No sé si ustedes conocen la diferencia entre información y conocimiento. La información son los datos, ¿no? En frío. ¿Y Y el conocimiento. qué es el conocimiento? ¿Qué creen La ustedes? conciencia de. La conciencia de, a ver, ¿sí? Suena bien padre, y si es así. Es la interpretación. Pero ¿qué es la interpretación, la conciencia de? ¿Pero a qué te refieres con la conciencia de? De que estás consciente de lo que estás recibiendo de información. ¿Pero a qué le llamas estar consciente? O sea, como saber qué es lo que recibes. Ajá, ¿sí? Estar consciente de. El conocimiento es la conciencia de la información. Órale, ¿sí? ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, efectivamente la información son el conjunto de datos, ¿no? Y el conocimiento es la aplicación, digamos, de esta información. O sea, sí, efectivamente es traerlo consciente, o sea, es decir, ok, por ejemplo, ahorita ustedes podrían estar recibiendo, también Dios no lo quiera, pero recibiendo pura información, sin traer nada a la conciencia, sin hacerlo un conocimiento porque no lo practicamos, porque no lo interiorizamos, porque nada más se sentó ahí a hablar y me dijo algo, ¿no? Ahí se quedaría en pura información, ¿sí? Esa es la diferencia con el conocimiento. Es la aplicación y la práctica de esta información. Ahora, si el conocimiento es la aplicación y la práctica, digo, yo lo veo así, ¿no? Quiero que ustedes me digan cómo lo ven ustedes. ¿Qué se requiere para llegar de la información al conocimiento?
Aceptación. La aceptación. O sea, si ya dijimos que pues es práctica, es estarlo haciendo. y así. Estudio y estudio y Ujú, estudio de esa información. Sí, pero no se puede quedar en estudio. Ah, bueno, no, pues sí tiene que llegar a la práctica, que es lo que A la práctica. Entonces, por ejemplo, luz hay en todas partes, ¿no? O sea, incluso a veces el creador es luz. Lo que a veces percibimos como obscuridad o como que a veces relacionamos la luz con solo lo bueno, ¿no? Y sí, porque todo lo que proviene del creador es bueno. A veces se manifiesta de una forma que nosotros, o sea, incluso en nuestra vida lo que nosotros vemos como pruebas o etapas de oscuridad son luz, simplemente que se está manifestando de otra forma. O sea, al final está trayendo luz a tu vida, ¿no? Quizás esa sanidad que necesitábamos en su momento se manifestó como oscuridad con una enfermedad muy grave. Y hasta el momento que vino esa prueba, después se transformó y se manifestó como lo que ahora nosotros vemos como luz. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo es luz. Lo que para nosotros es bueno, malo, todo lo que nos pasa en un día, las personas que nos caen bien, las personas que nos caen mal, o sea, todos somos luz. Y todo lo que hay a nuestro alrededor es luz. Ahora, lo que nos lleva de la información al conocimiento es la práctica. ¿Y la práctica qué implica? Pues implica un esfuerzo. O sea, es tan solo como en la escuela, ¿no? Que al final a mí me pueden decir, no, es que 1 más 1, pues es 2. Y después me dan una suma más difícil, ¿no? Y 2 más 2 es 4. Y así sucesivamente. Entonces, para llegar al momento en el que después me pongan cosas más complejas y yo ya tenga el conocimiento suficiente para hacerlo, es porque antes de llegar a hacer una división, quizás hice 200 sumas. ¿Y eso qué me llevó? Pues me llevó tiempo, y me llevó esfuerzo, y me llevó trabajo, y estar haciendo 1 más 1, y 2 más 2, y entonces es ese trabajo, ¿no? Ejercitarse. Ese esfuerzo, ese ejercicio, esa disciplina, ¿no? Y, bueno, eso es lo que diferencia. Que volvemos entonces a lo mismo. Si lo que hay aquí es esfuerzo y trabajo, y dijimos que la vasija, ¿cómo crecía? La vasija, ¿cómo crecía? Con trabajo. Por ejemplo, con trabajo espiritual, con esa práctica. Entonces, es lo mismo. Cuando vamos adquiriendo ese conocimiento, entonces también la vasija se está ensanchando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese esfuerzo. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí comprendimos la vasija? Es por eso, por ejemplo, que en Shabbat, cuando no estás preparado por decir en Shabbat, que tu vasija no está preparada, por eso incluso hasta te da sueño a veces. Porque, o sea, es demasiada luz la que recibes y no estás preparado para recibir tanto. Sí, o sea, a veces eres el vasito y entonces te echan la cubeta y hasta te agotas. Porque no estabas preparado para recibir eso. Y hay veces en las que tú eres la cubeta y te están dando un vasito y dices, no, yo quiero más, ¿no? O sea, mi deseo es más grande, entonces ahora yo lo voy a estudiar, yo lo voy a buscar, ¿Por qué? Porque todavía deseo más. Para empezar a compartir, pero deseo más. Entonces, esta va a ser la clave para retener esa luz. Es parte de la clave para retener la luz, que el conocimiento. Es decir, pasar de solo tener esa información y esos datos, de solo tener esa aparente luz, que también sabemos que es la Torá. O sea, por ejemplo, aquí, sale, no, pues ya me dijo que harán un santuario para mí y moraré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo harán. Y entonces lo lees y lo repites y pasas el siguiente año y lo vuelves a leer y lo vuelves a repetir y viene el siguiente, porque al final pues se repiten cada año, ¿no? Y entonces lo sigues leyendo y lo sigues repitiendo y pues así puede pasar más tiempo, ¿no? Y solo lo leíste y lo repetiste y no pasaste de aquí a acá. O sea, esta luz, toda esta luz que te están dando, no fuiste capaz de retenerla, ni de aplicarla, ni de nada, porque se quedó en pura información, en puros datos, ¿sí? Y bueno, esto también nos pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de
que yo sentí que aplicaba de alguna mitzvah que, por ejemplo, sabes y otra que ya realmente conoces, ¿no? O sea, una que solo está en información y otra en conocimiento. Y si ustedes tienen otra, pues mira, dice, ¿no? Por ejemplo, en Shabbat. En Shabbat hacemos muchas cosas, ¿no? Muchos actos. Y luego, por ejemplo, cuando estamos haciendo el sidur y entonces ahora va a descender la luz, y entonces ahora la luz, y la luz, y la luz, y demás. Y nosotros sabemos que... ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de Shabbat? No, por ejemplo, una misbah es hacer netilat, por ejemplo. Ajá, hacer netilat, ¿no? Que es un acto y que es para purificar, ¿no? Antes de hacer la... Por ejemplo, exacto, ¿no? Vamos a partir los panes de Shabbat. Y entonces yo ya sé que al hacer netilat, o sea, yo estoy haciendo un acto que sí es un acto físico, pero que estoy haciendo también algo espiritual. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con esa conciencia, como decías, de que estoy quitando toda impureza, no solo de mis manos, sino también de mis pensamientos. O sea, estoy lavando también mis pensamientos, estoy generando que los que están viendo el acto también estén limpiando eso de su ser, porque estamos a punto de hacer algo que nos va todavía a elevar más, a ensanchar más, a traer más luz, ¿no? Ahora, si yo no lo hago con esa conciencia y solo me quedo en que, bueno, pues hay que lavarse las manos antes de cortar en trocitos el pan, pues entonces es tanto como solo mojarse las manos. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Sí, ¿con qué conciencia lo estás haciendo? ¿Qué esfuerzo estás poniendo al momento de partir el pan? Por ejemplo, de pasarlo, hemos aprendido diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero meterlo en la sal 3 veces. Pues sí, pero ¿qué tal que un día se me ocurre, pues no le echo la sal? Y, o sea, empiezas entonces a cambiar las cosas y a querer hacerlo porque, pues como quieras, porque nunca conociste ni practicaste ni agarraste eso que aprendiste. Se quedó en datos, se quedó en información. Sí, es por ejemplo el hecho de que se sumerja el pan en la sal o que se le ponga la sal encima, que en algunos lugares lo hacen así y en otros de la otra manera. Uno podría decir, bueno, ¿por qué lo hacen aquí? ¿Es que eso está bien o está mal? Bueno, en realidad las dos formas están bien, pero a veces no nos metemos a investigar de por qué, con quiénes lo hacen así si son los sefardíes o son los, o sea, ¿no? Y es que además ahí entra otra cosa, porque ahí entra cuando nos empezamos a dejar llevar. Y entonces ni es información ni es conocimiento, porque me dan unos datos y pues yo me la creo y entonces así ya di por hecho que es, lo adapto, lo hago conocimiento y entonces después alguien más me dice esto y empieza una contradicción enorme en mi mente porque es información diferente, pero yo nunca me tomé el tiempo de leer y decir, bueno, aquí no encuentro, la verdad, pastor, no encuentro dónde dice lo de la sal, pero ¿me puede usted guiar? ¿O qué onda? ¿Por qué? ¿No? Y porque si no, entonces solo empezamos a repetir y a dejarnos llevar y entonces ni conocemos ni nada, solo estamos haciendo, como les digo de la parashá, ¿no? Este año la leí y ya, y el próximo la leí también. Y no es que por sí misma no nos traiga luz, volvemos a lo mismo, no, claro que sí. Pero imagínense el potencial que tiene de traerme más, o sea, pues de traer más luz, no solo a mí, de traer más luz a mi entorno, a mi familia, a mi vida, al mundo, si no solo la leo, si también la estudio, y si no solo la estudio, si no la practico, y si no solo la practico, si no la comparto, entonces ya empieza a hacerse una cadena, ¿no? Y ahora imagínense si cada uno de nosotros verdaderamente estuviera trabajando en su tabernáculo, o sea, en sí mismo, ¿no? Lo que podría llegar a pasar. Hasta aquí, duitas. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Pero hay otra parte que también me parece muy importante, que está en Éxodo 25:11. Como les decía al inicio, no perdamos de vista eso, que Terumá nos está hablando de la construcción del tabernáculo, pero nos está diciendo cómo deberíamos ser nosotros mismos para hacer el tabernáculo también del Creador, ¿no?
Entonces, en el 25-11, ¿Y la cubrirás de oro puro? desde el 10. ¿Harán también un arca? Ujú. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bueno, aquí nos está hablando del arca, el arca del pacto. Ahora, recuerden que nada es coincidencia, entonces, antes del 25-11 nos está hablando de todos los materiales que van a usar, con lo que tenían que contribuir cada uno. Nos dice que se va a construir, perdón, y que ahí va a morar el Eterno y demás. Pero aquí ya en el 10 ya nos dice que harán el arca, ¿no? O sea, es lo primero que van a hacer. ¿Por qué? El arca guardaba las tablas del testimonio o los 10 enunciados. Entonces, el arca era la parte más santa donde se posaba la presencia, digamos, del Creador dentro de todo el tabernáculo. Se decía, por ejemplo, que nadie podía tocarlo. Era el único artefacto que siempre tenía las patas puestas, bueno, así dice, ¿no? Pues sí, donde se sostenía, digamos, porque era la forma de moverlo. Esto también nos habla de que la Torá es algo que se va moviendo, ¿no? O sea, se mueve a como nosotros nos movemos en la vida. Tú vas avanzando, vas creciendo, la Torá va contigo, ¿no? Te va acompañando. Pero bueno, ese no era el punto. El punto era el arca, que es lo primero que se construye. Y entonces aquí nos dice que tú cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Entonces, cuando hablamos del arca, nos ayuda a entender que de la misma forma nosotros tenemos que cubrirnos por dentro y por fuera. Ahora no nos está diciendo, por dentro era de oro y por fuera era de plata, ¿no? O sea, nos está diciendo que era de lo mismo, del mismo material. ¿Qué creen ustedes que esto signifique? Pues, O sea, que fuera del mismo material. pues al ser el material de más valor, Ujú. pues supongo que revestido de lo mejor, ¿no? O sea, Ujú. por dentro y por fuera, o sea, Sí. calidad de 100. Calidad de 100, ¿ok? ¿Algo más? ¿Algo más? Aquí nos fuimos un poco más así como que el oro es el top, ¿no? Pero ¿qué tal que se recubría de, no sé, debe haber ya ahora algo más duro y de calidad que el oro, ¿no? Hoy en día, no lo sé. ¿De litio? El litio. ¿De litio? Bueno, lo que nos quiere dar a entender esta parte es que de la misma forma nosotros tenemos que estar cubiertos de lo mismo por dentro y por fuera. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos y con los demás. No podemos comportarnos de una forma y pensar de otra. O sea, es el ser impecable con tus palabras, casi casi. Pues es el ser coherente, ¿no? Y congruente con sí mismo. Ahora, la coherencia, ¿qué es la coherencia? ¿Saben qué es la coherencia? Bueno, la coherencia, como tal, la definición es que no hay oposición entre dos cosas, ¿no? Entonces, no puede haber oposición, ni resistencia, ni diferencia entre lo que pienso y lo que siento y cómo me comporto. Entonces, si nosotros somos, estos somos nosotros, ¿no? Si nosotros somos pensamiento, palabra y acción, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción? Coherente. Coherente. Es decir, que se manifiesta de la misma forma. ¿A qué voy? Y aquí entra el ser sinceros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vale más la pena, digamos, para este proceso que estamos llevando de transformarnos, el ser honesto. Y entonces, la verdad es que si soy una persona bien amargada, porque yo sé que estoy bien amargada, en mi corazón lo sé, pero ando por ahí fingiendo mi felicidad completa,
O sea, ojo, no significa que no nos vamos a esforzar y a llevar y a empujar a estar alegres, ¿no? O sea, no, son cosas separadas. Y el aceptar que somos unos amargados, por ejemplo, y delante de la gente, no que demostremos que somos amargados, sino que aceptamos que tenemos eso, o sea, no significa que entonces lo voy a dejar ahí y ya no le voy a hacer caso, sino por el contrario, significa que como lo acepto y sé que soy un amargado, entonces voy a empezar a trabajar con ello. Pero nos hemos contado tantas mentiras sobre nosotros mismos que entonces ya somos incapaces de diferenciar. Y entonces es como cuando te dicen, oye, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. Y llega alguien más y te dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Y estamos súper acostumbrados a decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y tampoco se trata de que vayamos por el mundo, no, estoy bien mal, cómo sufro, o sea, mi vida es una miseria. O sea, no. No, pero es el hecho de decir, pues, Baruch Hashem, ahorita no estoy en mi mejor momento, pero Baruch Hashem también por eso, ¿no? O sea, bendito Dios por ello. No es mi mejor momento, pero voy a hacer algo al respecto. No, pasa un año, 2 años, pasa entonces una década diciendo que estás bien, diciendo que eres una persona muy feliz y alegre, y entonces después de 15 años resulta que ni eres esa persona feliz, ni eres esa persona alegre, y entonces además ya te cargaste 10 cosas más porque nunca fuiste esa persona. Entonces, a eso vamos con ser coherente, es decir, que no haya oposición entre nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción, ¿no? Porque yo pienso, y ahora, todo esto es lo más importante, todo esto al final va a estar alineado con lo más importante, con la luz, con la Torah. Entonces, todo esto está en una misma línea, que al final, ¿cuál es esa misma línea? Pues el grado. Entonces, así va bajando, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos como bajar, ¿no? Pero no es que baje, o sea, sino que se alinea. O sea, aquí este creador, su palabra es la luz que se manifiesta en nuestro pensamiento, en nuestra palabra y en nuestra acción. De hecho, por eso, no nada más el Shabbat, en cualquier, pues sí, rezo que hacemos, muchas veces es lo que, de las cosas que hacemos o declaramos es equilibrar, ¿no? El lado derecho con el izquierdo y la columna central. Es un poco para llegar a este punto, ¿no? Entonces, exactamente, eso que mencionas es también para equilibrar el deseo. O sea, porque una columna es el deseo de dar, perdón, una es el deseo de recibir, el otro es el deseo de dar, y la columna central es el deseo de recibir para dar. O sea, ya es ese equilibrio, ¿no? Ya se junta. Por eso vamos equilibrando y alineando eso, digamos. O sea, exactamente. Y pues aquí es lo que piensan, ¿no? O sea, no sé, yo pienso que la palabra es vida, que la palabra es luz, entonces yo voy a hablar palabra y yo voy a hacer la palabra. O sea, voy a accionar, voy a seguir lo que dice la Biblia, ¿no? La Torah. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo lo que el Eterno nos ha querido transmitir en este día. Como les decía, el arca fue lo primero en construirse en el tabernáculo. Entonces también esto significa que empecemos por ahí. O sea, para nosotros poder construir la morada del Creador, pues empecemos a ser coherentes con nosotros mismos, a alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, a alinearlo con esa luz que queremos recibir y para qué queremos recibir esa luz. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sale? Shalom. Shalom. Shalom.